Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de un tema que está que arde. Y sí, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y de un supuesto gran error que ella misma, bueno, ya verán. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el chisme del bueno, las noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido que sé que les encanta. Así que, sin más dilación, vamos al grano. Demet Özdemir, nuestra talentosísima y queridísima actriz turca, ha estado en boca de todos últimamente. No solo por su increíble talento y su belleza deslumbrante, sino también por ciertas declaraciones que han generado bastante controversia. Como saben, Demet ha protagonizado un montón de series exitosísimas, desde Erkenci hasta Doğduğun Ev Kaderindir, pasando por Çilek Kokusu y más recientemente Anfara. Cada uno de estos proyectos la ha consolidado como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Su carisma, su capacidad de conectar con el público y su innegable talento la han convertido en una figura imprescindible en el mundo del entretenimiento. Pero y aquí viene el pero, a pesar de todos estos éxitos, parece que hay un papel, una decisión, un sí que Demet Özdemir se arrepiente profundamente de haber dado. Un sí que, según algunos rumores y comentarios, y aquí es donde la cosa se pone jugosa, considera su mayor error. Y la pregunta del millón es, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Qué fantasma del pasado la atormenta? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas y hay que hilar fino. Oficialmente Demet nunca ha dicho explícitamente me arrepiento de haber hecho tal serie o ojalá nunca hubiera aceptado este papel. No ha habido una declaración tan directa, una confesión pública y desgarradora. Pero a lo largo de varias entrevistas y apariciones públicas, ha dejado caer ciertas pistas, ciertos comentarios sutiles, casi imperceptibles, que han llevado a muchos a especular sobre cuál podría ser ese gran error. Sus palabras, a menudo medidas y cuidadosamente elegidas, han sido analizadas hasta la saciedad por fans, periodistas y expertos en el mundo del espectáculo. Una de las teorías más populares, y la que parece tener más peso, es que se refiere a su participación en la serie. Benim Anfara, mi nombre es Farah, junto a Engin Akyurek. Sí, lo sé, puede sonar sorprendente porque la serie fue un éxito moderado y Demet brilló en su papel, interpretando a una inmigrante iraní que lucha por sobrevivir y proteger a su hijo. Pero escuchen mi razonamiento, no me crucifiquen todavía. Benim Anfara fue una serie que generó muchísimas expectativas desde el principio. La trama era intrigante, una adaptación de la serie argentina La chica que limpia, el elenco prometía mucho con la participación de Engin Akyurek, un actor consolidado y muy respetado, y la química entre Demet y Engin era palpable desde los primeros tráilers. Sin embargo, a pesar de todo esto, la serie no logró mantener los altos ratings que se esperaban y finalmente fue cancelada antes de lo previsto, dejando a muchos fans decepcionados y con preguntas sin responder. Ahora, ¿por qué creo que este podría ser el gran error de Demet? Pues bien, hay varios factores a considerar que apuntan en esta dirección. Primero, Demet venía de protagonizar series súper exitosas, comedias románticas que la catapultaron a la fama internacional y que la consolidaron como la reina de la comedia turca. Series ligeras, divertidas, con tramas sencillas y que conectaban muy bien con el público, como Erkenci y Çilek Kokusu. Benim Anfara, por otro lado, era un drama mucho más denso, más oscuro, con una trama más compleja y que requería un registro actoral completamente diferente, exigiendo a Demet explorar facetas más dramáticas y emocionales. Puede que Demet sintiera que este papel no encajaba del todo con su imagen pública, con el tipo de personajes que el público esperaba de ella. Quizás sintió que no pudo demostrar todo su potencial en un rol tan diferente, o que la serie no le permitió brillar de la misma manera que lo había hecho en proyectos anteriores, donde su vis cómica y su encanto natural eran los protagonistas. Es posible que la transición de la comedia al drama no fuera tan fluida como ella esperaba, y que la audiencia no estuviera preparada para verla en un papel tan diferente. Además, el hecho de que la serie fuera cancelada antes de tiempo podría haber generado frustración en Demet.
Es normal que un actor se sienta decepcionado cuando un proyecto en el que ha puesto tanta energía y esfuerzo no llega a alcanzar el éxito esperado. Y seamos honestos, la cancelación de una serie siempre genera cierto impacto negativo en la imagen de los actores involucrados, aunque no sea culpa suya. Puede que Demet se sintiera responsable, en parte, del fracaso de la serie, y que eso la haya afectado profundamente. Otro factor importante a considerar es la presión mediática. Demet Özdemir es una figura pública muy expuesta, constantemente bajo el escrutinio de la prensa y del público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones, es analizada y comentada hasta el más mínimo detalle. Puede que Demet sintiera que la presión de protagonizar una serie tan ambiciosa, junto a un actor tan reconocido como Engin Akyurek, era demasiado para ella. La expectativa era muy alta y la presión por cumplir con las expectativas del público y de la crítica pudo haber sido abrumadora. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Demet no sea una actriz talentosa o que no estuviera a la altura del papel. Al contrario, creo que hizo un trabajo excelente, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes. Pero a veces las expectativas, las circunstancias y el momento en que se toma una decisión pueden influir en el resultado final. Quizás Benim Hanfara llegó en un momento inoportuno de su carrera, o quizás las condiciones de producción no fueron las ideales. También hay otra teoría, aunque menos popular, que apunta a que el gran error podría estar relacionado con alguna decisión personal, quizás relacionada con su matrimonio con Ozan Koç. Como saben, Demet y Ozan se casaron en agosto de 2022, en una boda de ensueño que fue portada de todas las revistas y que fue celebrada por fans y amigos. Sin embargo, lamentablemente su matrimonio no duró mucho y se divorciaron en mayo de 2023, dejando a muchos sorprendidos y decepcionados. Aunque Demet y Ozan siempre han mantenido la discreción sobre los motivos de su divorcio, es inevitable que haya especulaciones al respecto. Algunos creen que el gran error, al que se refiere Demet, podría estar relacionado con alguna decisión que tomaron como pareja, o con alguna situación que contribuyó a la ruptura de su matrimonio. Quizás tomaron la decisión de casarse demasiado pronto, o quizás no estaban preparados para afrontar los desafíos de la vida en pareja. Sin embargo, esta teoría me parece menos probable, ya que Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal y dudo mucho que hiciera una declaración tan ambigua sobre un tema tan delicado. Aunque es cierto que el divorcio es una experiencia dolorosa y que puede generar arrepentimiento, creo que Demet es lo suficientemente madura y discreta como para no ventilar sus problemas personales en público. Volviendo a Benim Hanfara, hay que decir que a pesar de la cancelación, la serie tuvo sus puntos fuertes. La química entre Demet y Engin era innegable, la trama era intrigante y Demet demostró una vez más su versatilidad como actriz. Pero quizás el problema fue que la serie no logró conectar del todo con el público turco, acostumbrado a otro tipo de dramas, o que la adaptación no fue tan exitosa como se esperaba. Es posible que el público turco no estuviera preparado para ver a Demet en un papel tan dramático, o que la trama de la serie no fuera lo suficientemente atractiva para mantener su interés. También es posible que la competencia con otras series en el mismo horario haya afectado los ratings de Benim Hanfara. En resumen, creo que el gran error, al que se refiere Demet Özdemir, aunque nunca lo haya dicho explícitamente, podría estar relacionado con su participación en Benim Hanfara. No porque haya sido un fracaso total, sino porque quizás no fue el proyecto adecuado para ella en ese momento de su carrera. Quizás sintió que no pudo demostrar todo su potencial, o que la serie no le permitió brillar de la misma manera que lo había hecho en proyectos anteriores. También es importante recordar que los actores son seres humanos, que toman decisiones y que a veces se equivocan. Y no hay nada de malo en reconocer un error y aprender de él. Al contrario, creo que demuestra madurez y profesionalismo. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje, y es importante no tener miedo a admitir cuando uno se ha equivocado. En cualquier caso, lo importante es que Demet Özdemir siga adelante, que siga trabajando en proyectos que la apasionen y que la permitan demostrar todo su talento. Porque talento le sobra, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo en el futuro. Demet es una actriz con una gran proyección, y estoy segura de que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y bien, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado que pensar. A verdad es que este tema da para mucho debate y me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que es el gran error al que se refiere Demet Özdemir?
¿Creen que tiene algo que ver con Beni Manzara? ¿O creen que podría ser otra cosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a crear contenido que sea de su interés. Además, me gustaría saber qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro. ¿Quieren más chismes sobre el mundo del espectáculo turco? ¿Quieren que hable sobre otras actrices y actores turcos? ¿Quieren que haga reseñas de series y películas turcas? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Y como siempre les recuerdo que si les gustó, si les pareció entretenido, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo chismecito. Besos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor se lleva mejor. Hasta la próxima.